Y creo yo que es particularmente interesante ver cómo una persona puede estar en la vida, escuché bien, entregada de corazón a Dios, pero sin Dios. ¿Ya? Es paradójico, pero puede suceder. Puede suceder, y de hecho ha sucedido, creo, en la vida de muchos de nosotros, quienes en un tiempo, en una etapa de nuestra vida, pensábamos vivir para Dios, sin estar con Dios. Ahora, ¿cómo se puede dar este dilema? Por una razón bien simple. Porque nosotros generalmente tenemos una idea equivocada de qué significa vivir para Dios. Tenemos una idea equivocada de qué significa relacionarse con Dios. Y tal como Saulo de Tarso en este texto que hoy vamos a leer, nuestra relación con Dios muchas veces no pasa más allá de ser una relación moral, ¿cierto? Con un Dios distorsionado en nuestra imagen, en nuestro corazón. Quiero notar a priori de que Pablo no es un aparecido en cuanto al conocimiento de Dios. No es un improvisado en términos de las Escrituras. No es un ignorante, como muchos de nosotros fuimos, de verdades teológicas, por ejemplo. Pero aún teniendo esa altura en la vida, de conocimiento, de relación con la religiosidad judía, aún teniendo esa altura, tal como la tenía Nicodemo, aquello no le bastaba ni era suficiente para alcanzar aquella altura que Dios exige y Dios demanda de todo hombre. Porque hermanos míos y amigos míos, lo que Dios demanda es inalcanzable. Es inalcanzable. Lo que Dios demanda del pecador es inalcanzable. No solamente es difícil, es inalcanzable. No solamente cuesta, es inalcanzable. Es imposible. Es imposible para tú y para mí, ¿cierto?, llegar a cumplir en nuestra vida las demandas que Dios nos exige para poder nosotros tener una relación con Él, para nosotros ser parte de su reino. Es imposible. El problema es que nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, ¿ya? Y nosotros no tenemos esa parte muy consciente a veces. Nuestro corazón es engañoso. Y uno de los engaños favoritos del corazón es hacernos pensar que desde nuestra religiosidad y desde nuestro esfuerzo personal pudiéramos nosotros alcanzar a suplir y a satisfacer las demandas que Dios nos da. Ahora, creo que la vida del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, tal como la vida de otros varios, son un claro ejemplo en la Biblia de lo que dijimos al principio, de que satisfacer por nuestras propias fuerzas las demandas que Dios tiene para nosotros es absolutamente imposible. Es imposible. Ahora pudiéramos pensar cómo Dios demanda cosas a criaturas a las cuales les es imposible alcanzarlas, ¿ya? Cuando nosotros los padres le decimos a nuestros hijos, haz tu cama, no es una tarea imposible para nuestros hijos. Es difícil, sí, ¿ya? Porque batallan con el orgullo y otras tantas cosas más, con la pereza, pero no es imposible, ¿ya? Estudia. Es difícil, requiere esfuerzo, requiere disciplina, combatir la pereza y tantas otras cosas, pero no es imposible. Es decir, nosotros como padres generalmente demandamos cosas que no están en la esfera de lo imposible. Aunque creo yo que muchas veces hay padres que pasan la línea y simplemente piden cosas imposibles. Pero Dios nos pide cosas imposibles. Pero como vamos a ver y como el Evangelio nos enseña, Dios no nos demanda cosas imposibles para que nosotros no participemos de aquellas cosas.
ni participemos de su bendición. ¿Ya? Es como cuando alguien tiene que vender la casa, pero no quiere vender la casa. Y una casa que vale 10 millones le dice, no, la vendo en 100 millones. ¿Ya? Pero la pone alta para no venderla. Una estrategia. No, Dios no pone la vara alta para que nosotros no disfrutemos de su amor y de sus bendiciones, de su gobierno y de la preciosa bendición de estar bajo su reino, sino que pone la vara alta, imposible, para que nosotros primero entendamos nuestra condición frente a Él, y segundo es para que nosotros veamos la inmensidad de su gloria frente a nuestra pobreza. Es así que Pablo aparece en la historia de la iglesia, en sus inicios en el ministerio en este mundo, aparece como un hombre adversario de la iglesia, enemigo de la iglesia, y queriendo hacer desaparecer simplemente a la iglesia. Era un enemigo de los cristianos. Y el capítulo 9 registra la conversión de este individuo llamado Saulo, quien desde ya del capítulo 7 comienza a tomar notoriedad en la historia del libro de los Hechos, historia que relata el escritor Lucas, que dicho sea de paso fue un gran compañero de Saulo de Tarso en sus viajes misioneros. Ahora, ante el capítulo y ante el pasaje que vamos a leer, cabe preguntarnos, ¿es así como Dios puede transformar el corazón de un hombre? Claro que sí. ¿Es así que Dios puede cambiar mi vida? Claro que sí. ¿Es así que individuos tan incapaces de satisfacer las demandas de Dios pueden llegar a participar del gobierno y la bendición de Dios? Claro que sí. Esa es la experiencia, por lo menos, de Saulo de Tarso, que aparece en el capítulo 9. Voy a dar lectura a este pasaje y luego vamos a ir a su contenido propiamente tal. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero entregar este tiempo, Señor, en tus manos, Padre Celestial. Y también, Padre, esperando que sea el Espíritu Santo que pueda estar usando esta porción de tu palabra para poder hablar a los corazones de aquellos que necesitan entender el camino que deben transitar para llegar a tu gloria, Señor. Padre, ayúdame, Señor, auxíliame en este momento para poder hablar con el poder del Espíritu Santo tu palabra, tener en mi corazón y en mi mente, Señor, claridad con respecto a tu verdad, y también a todos nosotros a poder tener un corazón humilde, abierto, receptivo, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder recibir abundantemente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para tus propósitos.
En nombre de Jesús, amén. Bueno, Saulo de Tarso aquí no es la primera vez que se menciona en el capítulo 9. Ya el capítulo 7, en la última parte del capítulo, cuando el varón Esteban, que dio testimonio de Cristo ante los judíos, fue apiedrado conforme a la ley judía, porque la ley judía mandaba a apedrar a todos aquellos que blasfemaban en contra de la ley y de Dios. Entonces los principales de los judíos, las autoridades judías, los ancianos de la ciudad, entendieron que Esteban simplemente estaba blasfemando contra Dios y le apiedraron. Ahora, parte de estas autoridades que estaban ahí cerca del evento que sucedió en la lapidación de Esteban, parte de las autoridades estaba conformada con también escribas, fariseos, todas las autoridades que generalmente estaban en toda esta clase de eventos judiciales de los judíos. ¿Ok? Y ahí estaba Pablo. Ahí estaba Pablo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7, verso 59, y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Ya? Bueno, 58 dice, echándole fuera de la ciudad le apiedraron y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven. Note esa expresión, era un joven, ¿ya? No era un adolescente, era un joven. Lo más probable es que tendría sus 40 años. Pero era un joven ahí puesto por las autoridades judías para testimoniar de la muerte de Esteban. No olvide que el apedreamiento de Esteban fue un acto judicial, que necesitaba testigos de que las cosas se cumplieran tal como la ley decía. Y parte de esos testigos era Saulo, quien tenía que estar ahí para evidenciar delante de todos que sí, realmente se llevó a cabo la ley y fue apiedrado este varón llamado Esteban. El tema fundamental aquí es que Saulo consentía en su muerte. La palabra consentía implica la idea de que Pablo estaba satisfecho con su muerte, contento con su muerte. Ahora, el capítulo 9 nos ayuda a entender el por qué estaba contento con su muerte. Simplemente porque Pablo tenía en su corazón la disposición férrea de hacer desaparecer a este nuevo movimiento llamado en ese tiempo el Camino. El Camino que estaba conformado con aquellas personas que también en ese tiempo eran llamados los nazarenos, por seguir a Jesús de Nazaret. Todavía no se llamaban los cristianos. Eso sucede allá en Siria, en Antioquía, cuando son llamados cristianos por primera vez. Pero mientras este movimiento que nace en el seno del judaísmo y que está proclamando a un nuevo Mesías llamado Jesús, quien, según el testimonio de estos mismos seguidores, había sido muerto, todos fueron testigos en Jerusalén de ello, pero también según su testimonio había resucitado y había tenido reunión con ellos muchas veces y había ascendido a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre hasta que se cumplan los tiempos y viene nuevamente. Entonces Saulo, hermanos míos, es una persona que consentía en la muerte de Esteban, que estaba ahí testimoniando la muerte de Esteban, y todo porque en su corazón tenía el deseo y el anhelo de hacer desaparecer a este nuevo camino que luego fue conocido como la Iglesia de Cristo. Ahora, Pablo no perseguía a la iglesia por perseguirla, sino que él de verdad tenía en su corazón la convicción de que este nuevo movimiento era simplemente una blasfemia contra la ley. Una blasfemia contra la ley. De tal manera que la actitud, el ímpetu de Pablo era desaparecer a los cristianos. Mire lo que dice el capítulo 9, verso 1. Él respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos.
La idea aquí es que Pablo estaba realmente, estaba resuelto a hacer desaparecer a estas personas, sea por tomarlos presos, sea por llevarlos a la muerte, sea como sea, él estaba dispuesto a hacer desaparecer a la naciente iglesia de Cristo. Y para eso, hermanos míos, él tomó una actitud muy, muy violenta y muy decidida. Muy decidida. Ahora, todo aquello respondía necesariamente, como hemos visto más de alguna oportunidad, a un anhelo en su corazón. A un anhelo en su corazón. A una determinación en su corazón. ¿Cuál es esa determinación? El celo por Dios. El celo por Dios. Si pudiéramos nosotros hacer un chequeo de Pablo antes de convertirse y nosotros tuviéramos la cosmovisión judía de la religiosidad con Dios, pudiéramos decir realmente Pablo era un hombre consagrado a Dios. Realmente Pablo era un hombre que amaba a Dios porque era celoso de la ley de Dios. Era celoso de la ley de Dios. ¿Qué significa celoso de la ley de Dios? Significa que el hombre tenía en su corazón un amor muy grande por Dios y por lo que él decía. De tal manera que cuando él vio amenazada la integridad de la ley, cuando vio amenazada la integridad de la religión judía, él actuó para hacer desaparecer a los cristianos. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, yo he sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahora, note lo que sigue, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Entonces, con estas dos frases últimas, ya tenemos un perfil de Pablo antes de ser cristiano. Era un hombre que en cuanto a la ley, usted lo contrastaba con la ley y decía, este es un hombre irreprensible, moralmente intachable. Y no solo eso, súmele al hecho de que en cuanto al celo por Dios, era tal su celo que era capaz de apresar y matar cristianos que se oponían a la ley de Dios. Hermano, Saulo de Tarso era mucho más apasionado que muchos de nosotros por Dios. Por lo tanto, si ponemos a Saulo en el marco histórico, cultural de ese tiempo, creo que Saulo era un hombre muy destacado en la sociedad judía, muy venerado en la sociedad judía y para muchos un gran modelo a seguir. Y lo mejor de todo, que todas esas manifestaciones externas de él daban cuenta de una cosa: el hombre amaba a Dios y era celoso de la palabra. Pero llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos y encontramos cómo ese celo lo mueve. No pierda ese punto. El celo de Pablo por la ley judía lo mueve. Su religiosidad lo mueve. Su entendimiento de Dios lo mueve. ¿Lo mueve a qué? A tomar decisiones, a hacer cosas en la vida. ¿Y qué hace? Bueno, pide a los ancianos, eso lo dice después cuando da testimonio, a los ancianos, a las autoridades, al sumo sacerdote, les pide cartas, autorizaciones para que él pueda llegar a las sinagogas de Damasco, que era la capital allá en Siria, para que si encontraba algunos cristianos, él los trajera presos a Jerusalén, donde iban a ser ajusticiados, tal como fue ajusticiado Esteban. Y estaba embalado en eso, por el celo por Dios. Sin embargo, dice el verso 3, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, en este punto hay un par de cosas muy interesantes. Primero, es posible que tú y yo podamos vivir una vida religiosa, vivir en nuestra conciencia la idea de que estamos bien con Dios y analizar nuestra vida como Él la analizaba y decir: soy intachable, estoy bien. Y sobre esa base pensar que no hay nada más que hacer. Total, estoy bien con Dios. O sea, es posible que yo esté engañándome a mí mismo, entendiendo que mi religiosidad me hace estar bien con Dios. Segundo, es probable que yo en mi vida religiosa yo esté haciendo muchas cosas, actos en mi vida que realmente están evidenciando que sí amo a Dios. Yo voy a la iglesia, yo hago esto otro, entonces yo afirmo mi fe en aquellas cosas que hago. ¿Por qué? Porque a mis ojos son la evidencia que realmente amo a Dios, como este Saulo de Tarso. Tantas cosas que hacía por amor a Dios. Tercero, que en base a todo esto es posible que yo esté amando a Dios, pensando que estoy bien con Dios, pero estar lejos de Dios. Usted puede decir: pero esto es muy confuso, entonces ¿cómo me cercioro de que realmente estoy bien con Dios? Bueno, a veces es difícil desde la iniciativa propia decir: voy a cerciorarme de esto. Pero bendito sea el Señor que Pablo no tuvo la necesidad de decir: ¿estaré bien? Porque por la providencia y la soberanía de Dios fue Cristo quien le hizo darse cuenta de eso. Fue Dios mismo que le hizo darse cuenta de eso. Amigo mío, si tú llegas un día a la convicción de que a pesar de toda tu religiosidad y tu irreprensibilidad moral, a pesar de todo eso, tú en tu corazón entiendes que estás lejos de Dios, déjame decirte una cosa: es porque Dios quiere que veas así tu corazón. Porque uno de los primeros pasos que un pecador puede dar hacia la bendición de vivir bajo el gobierno de Dios es entender dónde está. ¿Dónde está? Pablo, cuando habla de la salvación por la fe en Cristo, en Efesios capítulo 2, nos hace recordar primero en dónde estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos viviendo según la corriente de este mundo, siguiendo la orientación del príncipe de este mundo. Así estábamos. Pero pastor, ¿es posible vivir en esa calamidad, estando muerto en delitos y pecados, viviendo para el mundo y para el diablo, y a la vez ser religioso? Claro que sí. Y aquí hacemos recuerdo de lo que pasó con Nicodemo, un gran maestro de la ley judía, que llega a Cristo con todas sus credenciales, y Cristo le dice: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Por lo tanto, el camino, hermano mío y amigo mío, el camino que hay para la salvación, para el perdón de tus pecados y para la vida eterna, no son tus obras, no son tus logros, no son tus credenciales, no es tu experiencia religiosa, no es tu amor por Dios, no es tu pasión por Dios, no es tu celo por Dios. El meollo del asunto es si has nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo ha hecho una transformación en tu corazón y ha permitido que Cristo sea mostrado en tu corazón como maravilloso. Entonces Pablo tenía una gran necesidad, pero Pablo no estaba haciendo nada por eso, sino que estaba acumulando más miseria y condenación para su vida, yéndose en contra del camino de Cristo. Y lamentablemente muchas veces tu vida seguramente está así.
dejando pasar el tiempo y acumulando juicios. Es una palabra que ocupa la Biblia, ¿cierto? Acumulando juicio para uno, acumulando juicio. Cada día que pasa es un día más acumulado para el juicio. Un día más acumulado. ¿Por qué no vienes a Cristo? Y se acabó. Ya no más juicio. Entonces va Pablo camino a Damasco. Llegando cerca de Damasco, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural en el sentido de que, imagínate a Pablo caminando, no sé si era de día o de noche. Uno asume que es de noche porque una luz resplandeció, pero de día también una luz puede resplandecer, así que no sabemos concretamente. El asunto es que una luz resplandeciente iluminó no solo a él, sino que a los que iban con él. Y desde esa luz, la palabra luz se ocupa en el Antiguo Testamento para decir la gloria. Es la gloria de Cristo manifestándose a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando le rodeó este resplandor que fue un fenómeno sobrenatural, ¿cierto? Fue, ¿cierto?, suficiente para frenar el ímpetu de Pablo y escuchar esa voz. Y la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó en tierra. Cuando dice cayó en tierra, muchos especulan que iba en caballo. No habla nunca de un caballo aquí, ¿cierto? Cayó en tierra, dice nomás. ¿Ya? Cayó en tierra. Ahora, la dinámica de cómo sucede este evento es importante. Saulo va con una actitud hacia Damasco, ¿cierto? Por su celo, aniquilar a la iglesia. Obviamente no es difícil ver detrás de él una actitud de soberbia, una actitud de un ímpetu, ¿cierto? Lleno de anhelo de gloria para Dios en ese sentido. Pero de pronto se encuentra con esta voz, este resplandor, que es la gloria de Cristo, que le permite y que le hace caer a tierra. Ahora, cayendo a tierra es muy interesante porque justamente la raíz de la palabra humillación o humildad tiene que ver con esto de estar en la tierra. En la tierra. Por lo cual podemos nosotros inferir que lo que hizo aquí Cristo es humillarlo. Humillarlo. Ahora, ¿por qué Dios lo humilla? Porque, amigo mío, así como tú no puedes tirarte de un edificio de 5 pisos y esperar flotar, tú no puedes romper las leyes físicas que Dios creó, pero tampoco puedes romper las leyes espirituales que Dios puso. Y hay una ley espiritual que dice: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Cómo iba Pablo a Damasco? Enaltecido. ¿Y qué pasó en el camino? Fue humillado. ¿Pero qué pasó después de ser humillado? Fue exaltado. Pero no exaltado en términos humanos de cómo antes iba a Damasco, sino que exaltado en el sentido de que fue el camino para encontrar a Cristo. Y si cuando tú encuentras a Cristo, Dios te exalta. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es puesto en lugares celestiales con Cristo. Mira qué exaltación. ¡Qué precioso! Dice que tú eres glorificado en Cristo, que tú eres santificado en Cristo, que tú eres hecho justo en Cristo. Eso es exaltación. Pero no hay eso si no hay humillación. Entonces, tal como Saulo de Tarso, si tú quieres realmente encontrar la salvación en Cristo, el perdón de tus pecados, la participación bendita en este gobierno de Dios, tú necesitas pasar por la humillación. Ahora, ¿qué significa la humillación en términos evangélicos? En términos del Evangelio, humillación significa asumir quién eres tú. Pablo tenía un concepto de sí mismo y tenía un propósito para su vida y tenía muchos planes.
Pero llegó un punto en que Saulo tuvo que entender quién era él. Y la oportunidad que tuvo para entender quién era realmente él fue cuando se encuentra con Cristo. Ahora, no quiero dejar pasar el hecho de que sí, aquí hubo una luz resplandeciente que lo hizo humillarse y caer a tierra. Y uno diría, bueno, eso es sobrenaturalidad. ¿De qué manera Dios se manifiesta sobrenaturalmente en mi vida ahora entonces? Bueno, lo más probable, amigo mío, amiga mía, que en tu vida no se va a manifestar una gran luz como esta. Y si se manifiesta, tú vas a decir que vas a haber visto un ovni. Es la tendencia. No, pero Dios seguramente no va a hacer resplandecer una luz en tu cabeza y te va a botar a la tierra. No, a veces uno espera ese tipo de sobrenaturalidad en la vida. No, pero no te engañes, no malentiendas. Tampoco significa que la salvación en tu vida no tiene sobrenaturalidad. Porque déjame decirte que si un día Dios permite que nazcas de nuevo, eso va a ser sobrenatural. Te lo digo ¿por qué? Porque no es parte de tu naturaleza buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos. Todos somos como ovejas, dice el profeta. Cada cual toma su camino en esta vida. Así somos. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, no nos permite no solamente ver el reino de los cielos, menos nos permite entrar al reino de los cielos. Hay una sola cosa necesaria en nuestra vida para que nosotros seamos participantes del reino de Dios, y eso es nacer de nuevo. Y eso no lo puedes hacer tú ni yo, ni la iglesia, ni nadie. Solo Cristo. Solo Cristo. Por eso es que Juan, cuando escribe su evangelio, en su prólogo, en el comienzo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que nace de nuevo porque Dios lo hace nacer de nuevo. Y ahí está la sobrenaturalidad. Porque a Saulo pudiera haberle aparecido esa luz brillante, haberse caído a tierra y aún resistir en su rebelión contra Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tenía dispuesto para él otra cosa. Y lo manifiesta después, ¿no? Dice: a este yo lo he escogido para que vaya y dé testimonio de mí, incluso a los reyes de este mundo. ¡Wow! Había un plan detrás. Si tú quieres nacer de nuevo, pídele a Dios que obre sobrenaturalmente un nuevo nacimiento en tu vida. Pídele al Señor. Ahora, ¿cómo se dio cuenta Pablo quién era? Bueno, dice: cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia de Cristo. ¿Es la iglesia de Cristo que está hablando aquí? No, ¿quién está hablando aquí? Bueno, ahí lo dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí hay una verdad importante: quien persigue a la iglesia persigue a Cristo. ¿Amén? Quien persigue a la iglesia persigue a Cristo. Pero hay otra verdad hermosa aquí: que cuando la iglesia es perseguida, se las ve con Cristo. Cristo es nuestro defensor. ¿Amén? Cristo es nuestro defensor. Todo aquel que se mete con la iglesia de Cristo se mete con Cristo. Entonces dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, lo que Saulo debía entender en este momento era que su empresa de hacer desaparecer a la iglesia de Cristo no era una iniciativa que encajaba en su amor por Dios, sino más bien en un deseo egoísta. Y que realmente en ese momento Dios tuvo misericordia, porque lo sacó de su visión egoísta y lo plantó en una visión correcta, que era ver a Cristo como debe ser visto. Ahora, en la mente de Saulo, notoriamente aquí no estaba Cristo en su mente. En su mente estaban los cristianos, pero no Cristo. En su mente estaba este nuevo movimiento, pero no Cristo.
En su mente estaba desaparecer y pelear contra este nuevo movimiento, pero no estaba Cristo en su mente. Y esto es precioso también. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una persona que nunca jamás ha tenido en cuenta a Cristo, pero Dios puede tener tanta misericordia de ti que te muestra a Cristo. Que te muestra a Cristo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Es una muy buena pregunta que le hizo Saulo a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a un Saulo lleno de celo religioso que pensaba conocer a Dios. Y cuando se le aparece Cristo no sabe quién es. Así pasa. Seguramente te pasó a ti si eres cristiano y me pasó a mí también. Yo antes de ser cristiano creía conocer a Dios. Pensaba que amaba a Dios de hecho. Después de conocer a Cristo me di cuenta que no era así. Que realmente lo que sentía antes por Dios no era amor. Y que el conocimiento que antes tenía de Dios no era un conocimiento correcto. Por eso es buena la pregunta que hace, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Ahora aquí hay otra cosa importante. Un pecador para encontrar salvación necesita saber quién es Cristo. Tú necesitas saber quién es Cristo. Y aquí hay una buena pregunta que el mismo Cristo hizo en una oportunidad. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Para Saulo, ¿quién era Jesús? Bueno, hasta este momento era el ¿cómo se llama? El cabecilla o el promotor o el gestor de un movimiento aparentemente blasfemo contra la ley judía. Para Saulo era un individuo que había muerto en la cruz en Jerusalén hacía unos días atrás. Pero de pronto cambia su concepto de Cristo. Ahora, ¿quién lo hace cambiar? Cristo mismo. Por eso es la invitación de Cristo que hace a tu corazón. Lo que tú necesitas, amigo y amiga, es tener el concepto bíblico de Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús, según la Biblia, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne. La segunda persona de la Trinidad que vino porque Él entregó su vida en el propósito eterno de dar su vida para pagar el pecado, llevar la culpa y el castigo de su pueblo, de todos aquellos que creyeran en Él para salvación. Él es el Hijo de Dios, es el regalo de Dios, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es el regalo de Dios al mundo perdido. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que Dios nos dio para llegar al Padre, porque nadie viene al Padre sino por mí. Debes saber bien quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo no es solamente la guagüita durmiendo en el pesebre. Cristo no es solamente el crucificado que está en nuestros adornos. Cristo también es un resucitado. Y Cristo también es el Rey glorioso, eterno, que está gobernando ya a la diestra del Padre. Y Cristo es el Mesías que volverá a buscar a los suyos, a su iglesia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Cristo. El Rey de gloria. El Dios eterno. El príncipe de paz. El Salvador. Aquel que murió para llevar el castigo y la culpa, como hemos dicho, de aquellos que confían en Él como Salvador. Ese es el Cristo que tenía que conocer Saulo y que debía conocer. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira lo que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está hablando de que Pablo estaba viviendo una vida en contra de Dios, ¿cierto? Y sin saberlo. La figura que ocupa aquí, dar coces contra el aguijón, es una figura que se puede hallar en diversas
esferas de la vida cultural de esos tiempos. Una de ellas es cuando, por ejemplo, los campesinos llevaban sus bueyes arando y tenían las coces para ir picaneándolos, ¿cierto? Y cuando a veces los bueyes no les gustaba mucho que los picanearan, daban patadas hacia atrás y daban coces contra el aguijón, patadas contra la picana. ¿Y qué hacía y qué lograba un buey pateando esa picana? ¿Qué es lo único que lograba? Herirse, hacerse daño. Esa es la idea. Lo único que Pablo estaba haciendo era hacerse daño contra sí mismo, pensando estar bien con Dios. Entonces, Cristo le dice, tú estás absolutamente en el lado contrario, resistiendo mi voluntad, resistiendo mi persona, resistiendo a mi iglesia, resistiendo el evangelio. Entonces aquí está la paradoja. ¿Cómo un individuo puede estar actuando por celo y amor a Dios, pero a la vez estando en el bando enemigo a Dios? Ahora, parece paradójico, pero es donde la mayoría del mundo está. Pensando estar bien con Dios, están mal con Dios. Pero gloria al Señor que aquí Saulo tuvo una oportunidad de cambiar su corazón. Y esa misma oportunidad es la que Dios te da a ti. Exactamente la misma. Exactamente la misma. ¿Cuál es el camino para que tú obtengas lo mismo que obtuvo Pablo? Hacer lo mismo. Caer a tierra. Y no te estoy pidiendo que te tires al suelo aquí. Estoy diciendo que es necesario humillarse delante del Señor. A eso se refiere cuando el Señor dice que el Evangelio se compone de eventualmente dos demandas hacia ti. La primera, arrepentimiento. Dios está esperando que tú te arrepientas. Y segundo, está esperando que tú deposites toda tu confianza y afectos en Cristo Jesús. Y la confianza especialmente, particularmente en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Porque en ese sacrificio es el clave, porque en Él pagó por nuestros pecados. En Él llevó nuestra culpa. En Él llevó nuestro castigo. El Padre lo castigó a Él por nosotros. De tal manera de que toda su perfecta justicia que tuvo en la tierra nos es puesta a nuestra cuenta. Si tú le recibes como Salvador y Señor. Versículo 6 es tremendo porque nos manifiesta el fruto de la obra de Dios. ¿Qué dice? Él, temblando y temeroso. ¿Cómo iba él antes? Vamos a darle duro a esos cristianos. ¿Qué es lo que hace el Evangelio en tu vida? Amigo, amiga, cambia la actitud de tu corazón. Eso es una evidencia muy interesante, muy importante de la conversión de un individuo a Cristo. Hay un cambio en la actitud del corazón. Ya no hay arrogancia, ya no hay una mirada violenta hacia el cristianismo, hacia el evangelio, ya no hay una defensa acorazada de tu orgullo. No hay nada de eso. Cristo desmantela esas cosas y ahora hay delante de Él temblor y temor, que son las dos recetas que nos pide el mismo Saulo después, dice, ¿cierto? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la actitud. ¿Qué significa? ¿Que uno vive atemorizado y miedoso ante Dios? No. La actitud de temor y temblor implica es vivir sumisos ante la autoridad de Dios y vivir asombrados por la majestad de Dios. Eso. Ahora sí Saulo conoce a Dios. De ahí para atrás, lo mismo que nosotros, ¿cierto? De cuando Cristo me alcanzó para atrás, yo creía que creía, yo pensaba que sabía, yo pensaba que conocía, pero la verdad es que cuando Cristo nos alcanza, te das cuenta de que tú aprendiste muchas cosas, pero nunca naciste de nuevo, hasta que Cristo te alcance. Y mire, verso 6, temblando y temeroso dijo, ¿qué dijo? Note esa palabra,
Kurios en el griego. ¿Qué significa? Señor. ¿Qué significa? Amo, dueño. Note cómo se refiere ahora a Cristo. Antes, hace unos minutitos atrás era un enemigo. Ahora, ¿quién es? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Serás salvo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu Señor? Y mire, no solamente el temor y temblor representan la actitud resultante de la obra del Espíritu Santo en su vida, sino que mire lo que dice ahora. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Nota la actitud? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estaba haciendo antes de eso? Sirviendo a Dios, matando cristianos, llevándolos a la cárcel. ¿Por qué hacía eso? Le parecía que era lo mejor. Pero ahora, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Él quiere saber lo que Cristo quiere que él haga. Ya no quiere ser impulsado por sus propias ideas sobre qué debe hacer. Ahora quiere que Cristo le diga qué debe hacer. Esa es la actitud de un nacido de nuevo. Amén. Ya uno no está con esa idea, no, voy a hacer estas cosas ahora. No. Mire, lo que Pablo le pasó, él no se reinventó. Cristo lo cambió. Cristo lo cambió. Y dice que ahora ya está con una actitud de siervo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo iba antes? Como Señor, como autoridad, con su celo. Ahora está humillado, temblando, temeroso, dispuesto a hacer lo que Cristo le diga que haga. Y el Señor le dijo, note lo que le dice. Levántate, ¿qué dice? Entra a la ciudad y note. ¿Qué dice? Ya no es el gran jefe. Entra a la ciudad, Saulo, y ahí te van a decir lo que debes hacer. Y va, si usted quiere seguir el relato en su casa, va y un individuo llamado Ananías ya había sido apercibido por Dios que recibiera a Saulo y le diera instrucciones, ¿ya? De hecho se bautizó y bueno, pasan una serie de cosas, pero desde Cristo hacia atrás era un individuo arrogante, orgulloso, lleno de planes para Dios por su celo. Pero cuando se encuentra con Cristo, vemos un hombre humillado, humilde, dispuesto, servicial y tan dispuesto a abandonar lo que en teoría él antes era, que es capaz de asumir este mandato. Entra a la ciudad y se te va a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso es sumergido en una vida de obediencia y de sumisión a un Cristo que él antes no conocía, que era su enemigo. Pero ahora entiende que es inútil y vano ir en contra de Cristo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ha entendido por la voluntad de Dios que lo mejor para su vida es ponerse bajo el señorío de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, no me queda otra cosa que invitarte, que decirte, ¿aceptas tú el señorío de Cristo? ¿Quieres tú entregar tu vida a Cristo? ¿Estás entendiendo de que tú pudieras estar viviendo una vida que piensas que estás bien con Dios, que piensas que amas a Dios, que piensas que conoces a Dios, pero tal como Saulo, piensas que lo conoces, pero realmente no lo conoces? Si estás así, déjame decirte que Dios quiere darte la misma oportunidad que le dio a Saulo de Tarso, encontrarse con Cristo y cambiar, no su estilo de vida, es cambiar su corazón. Porque lo que le pasó a Saulo es que cambió su corazón. Ahí está la sobrenaturalidad.
cambió su corazón. Él no cambió sus planes solamente. Él no se reinventó. Él no es que se pasó al lado de Cristo porque anda donde calienta el sol. No, fue un encuentro crítico con Jesús, pero eso es el Evangelio. Tú no naces de nuevo hasta que tengas un encuentro crítico con Cristo. Hasta que tú seas abofeteado con el Evangelio y luego levantado con la gracia. Porque ese es el Evangelio. Primero te pega un par de golpes para humillarte, pero luego te toma con amor, con la gracia de Dios para levantarte. Y es la manera en que Dios ha dispuesto para salvar a los hombres. Si tú anhelas el perdón de tus pecados, si tú anhelas estar reconciliado con Dios, déjame decirte que no es posible sino solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Como pastor y como iglesia, nuestro llamado es no dejes pasar un día más sin entregar tu vida a Cristo. No dejes pasar un minuto más sin entregar tu vida a Cristo. No dejes pasar. Aprovecha de la misericordia y la gracia de Dios que te da, tal como a Saulo, la oportunidad de encontrarte con Cristo, de encontrarte frente a frente con el Evangelio, de entender quién eres tú y quién es Cristo, como a Pablo le sucedió. Y espero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te dé la sabiduría y la luz necesaria en tu vida, en tu corazón, para mirar la miserable situación de tu vida sin Cristo y la maravillosa oferta del Evangelio a través de la cruz de Cristo. Cristo murió y resucitó para dar vida nueva a todos aquellos que en arrepentimiento y en fe entregan su vida a su señorío. Espero que hoy seas tú uno de aquellos. Amén. No dejes pasar el tiempo más. Entrega tu vida a Cristo. Oremos.